Había dos manos extendidas hacia ella desde el río helado. Su hermana menor, Lucía, de 15 años, y su hermana mayor, Catalina, de 25, ambas gritando, ambas ahogándose, ambas suplicando que las salvara. Pero Beatriz solo tenía fuerza para sacar a una. Miró a Lucía tan joven, toda su vida por delante, sus ojos llenos de terror puro, su boca abierta en grito silencioso mientras el agua la arrastraba. Miró a Catalina, quien la había criado después de que sus padres murieron, quien había sacrificado todo por ella, cuyo rostro mostraba no solo miedo, sino también algo más, comprensión, como si ya supiera lo que Beatriz estaba a punto de hacer. Tenía 3 segundos para decidir, 3 segundos, para elegir quién vivía y quién moría. 3 segundos, que definirían cada momento de su vida a partir de entonces. Eligió a Lucía, agarró su mano pequeña y fría, la sacó del agua, y Catalina, su hermana, su madre, su todo, se hundió bajo la superficie helada y nunca volvió a salir. Durante 5 años, Beatriz cargó esa decisión como piedra en su pecho. Durante 5 años, se preguntó si había elegido correctamente. Durante 5 años, vivió con la culpa de haber dejado morir a quien más la amaba. Y entonces conoció a un apache llamado Masca, y él le enseñaría algo que cambiaría todo, que elegir sobrevivir no es traición, que salvar una vida no significa que no valoraras la otra, y que el perdón más difícil es el que te das a ti mismo. Pero para entender cómo Beatriz llegó a ese momento en el río, hay que retroceder más. Hay que entender quiénes eran estas 3 hermanas, cómo habían llegado a depender tanto unas de otras, y por qué la elección de Beatriz fue tan devastadora. La historia comienza 17 años antes, en 1834, cuando los padres de las 3 hermanas murieron. Catalina tenía 8 años, Beatriz, 3. Lucía ni siquiera había nacido todavía. Su madre estaba embarazada de 6 meses cuando la fiebre se la llevó. Debería haber sido el final de su familia. 3 niñas huérfanas en la frontera mexicana de 1830 y 4 rara vez sobrevivían. El orfanato era opción, pero estaba lejos, y las historias que se contaban sobre ese lugar no eran buenas. La separación era más probable, cada niña yendo a familia diferente, tal vez nunca viéndose de nuevo. Pero Catalina, incluso a los 8 años, era extraordinaria. No, había dicho con voz pequeña pero firme cuando vinieron los hombres del pueblo a llevarse a las niñas. Nos quedamos juntas, yo cuidaré de ellas. Los hombres se habían reído. Eres niña, no puedes cuidar de ti misma, mucho menos de 2 más. Puedo, había insistido Catalina, y lo haré. Por favor, no nos separen. Tal vez fue la determinación en su voz. Tal vez fue la forma en que Beatriz, incluso a los 3 años, se aferraba a Catalina con confianza absoluta. O tal vez fue simple piedad. Pero los hombres acordaron darle oportunidad. 1 mes, dijeron. Si pueden sobrevivir 1 mes sin causar problemas, las dejaremos quedarse en la casa de sus padres. Y así comenzó la extraordinaria vida de Catalina como madre niña. No fue fácil. ¿Cómo podría serlo? Era niña ella misma, lidiando con su propio dolor, su propio miedo, su propia confusión sobre por qué sus padres se habían ido y nunca volverían. Pero cada mañana se levantaba, alimentaba a Beatriz, limpiaba la casa, iba al mercado a comprar con las pocas monedas que habían quedado. Y por las noches, cuando Beatriz lloraba por mamá, Catalina la sostenía y cantaba las mismas canciones que su madre solía cantar. Pasó el mes, luego otro, luego 1 año, y las 3 niñas sobrevivieron. Cuando Lucía nació, prematuramente, durante tormenta terrible, con solo una partera vieja para ayudar, fue milagro que sobreviviera. La partera había negado con la cabeza. Demasiado pequeña, demasiado débil. Probablemente no pasará la noche. Pero Catalina, ahora de 8 años y medio, había tomado a la bebé diminuta en sus brazos. Va a vivir, había dicho con convicción. Es mi hermana, y voy a asegurarme de que viva. Y lo hizo.
a través de noches interminables cuando Lucía no dejaba de llorar, a través de fiebres que habrían matado a bebé más débil, a través de hambre cuando no había suficiente comida, y Catalina se aseguraba de que sus hermanas comieran primero, incluso si eso significaba que ella se fuera a la cama, con estómago vacío. Beatriz creció viendo todo esto, viendo a Catalina sacrificarse una y otra vez, viendo a su hermana mayor convertirse en madre, en padre, en todo. ¿Por qué haces esto?, le preguntó Beatriz una vez, cuando tenía tal vez 7 años y comenzaba a entender la magnitud de lo que Catalina estaba haciendo. ¿Por qué no nos dejas y tienes tu propia vida? Catalina había sonreído, esa sonrisa cálida que siempre hacía sentir segura a Beatriz. Porque ustedes son mi vida, ustedes son todo lo que me queda de mamá y papá. Y porque las amo más de lo que podría amar cualquier otra cosa. ¿Pero no quieres casarte? ¿Tener tus propios hijos? Ya tengo mis hijos, había respondido Catalina, abrazando a Beatriz. Ustedes dos son más que suficiente. Y realmente lo creía. Cuando pretendiente llegó, hombre bueno, trabajador, que claramente amaba a Catalina. Ella lo había rechazado gentilmente. Tengo responsabilidades, le había explicado. 2 hermanas que dependen de mí. No puedo dejarlas. Podrían venir con nosotros, había sugerido el hombre. Podría cuidar de las 3. Pero Catalina había negado con la cabeza. No es justo para ti, casarte con mujer que viene con 2 niñas que no son tuyas. Mereces comenzar tu propia familia, no heredar la mía. El hombre se había ido triste pero comprensivo, y Catalina nunca lo lamentó. Hice la elección correcta, le había dicho a Beatriz años después. Ustedes son mi elección, siempre. Esas palabras resonarían en la mente de Beatriz durante el resto de su vida. Ustedes son mi elección, siempre. Porque en el río, cuando Beatriz tuvo que elegir, eligió a la hermana más joven sobre la que había elegido quedarse con ellas. Eligió salvar a Lucía sobre salvar a Catalina. Y eso se sentía como la traición más profunda imaginable. Pero eso vendría después. Primero, había años de amor. Años de las 3 hermanas creciendo juntas en su pequeña casa de adobe. Catalina, la responsable, la cuidadora, la que siempre ponía a otros primero. Beatriz, la del medio, la mediadora, la que mantenía paz entre las personalidades fuertes de sus hermanas. Y Lucía, la bebé, la salvaje, la que soñaba con aventuras más allá de su pequeño pueblo. Algún día, Lucía decía a menudo, con ojos brillando de excitación, voy a viajar, voy a ver el mundo, voy a tener aventuras. El mundo es peligroso, advertía Catalina, siempre la protectora. Es mejor quedarse donde es seguro. Pero seguro es aburrido, protestaba Lucía. Quiero vivir, no solo existir. Beatriz entendía ambos lados. Entendía el deseo de Catalina de mantenerlas seguras. Después de todo, ya habían perdido tanto. Pero también entendía el anhelo de Lucía, por experiencias, por vida más allá de las 4 paredes de su casa. Tal vez, Beatriz sugería, tratando de mediar, podemos hacer ambas cosas. Estar seguras, pero también vivir. ¿Cómo?, preguntaba Lucía. Empezando pequeño, respondía Beatriz. Como ir al pueblo vecino, conocer nuevas personas, intentar cosas nuevas. No tiene que ser peligroso para ser emocionante. Y así habían planeado su viaje al pueblo vecino, ese día fatal, en marzo de 1850, y iba a ser aventura pequeña, segura, solo cruzar el río, ir al mercado más grande, tal vez conocer nuevas personas. Nadie imaginó que sería el día que destruiría su familia. La mañana comenzó normalmente, y Catalina se levantó temprano, como siempre, para preparar desayuno. Beatriz la ayudó, como siempre. Lucía se quedó en cama hasta el último momento posible, como siempre. Lucía, llamó Catalina. Si quieres ir al pueblo, tienes que levantarte ahora. Ya voy, gruñó Lucía, finalmente arrastrándose fuera de la cama.
Desayunaron juntas tortillas simples con frijoles. Catalina había insistido en que comieran bien antes del viaje. No sabemos cuándo comeremos de nuevo, había dicho. Esas fueron decisiones tan mundanas, tan ordinarias, pero Beatriz las recordaría para siempre. El último desayuno con Catalina, las últimas tortillas que había hecho. La última vez que las tres hermanas comieron juntas como familia intacta. ¿Están listas?, preguntó Catalina después de que terminaron de comer y limpiar. «Lista», respondió Lucía con entusiasmo. «Lista», confirmó Beatriz, sin saber que estaba a punto de caminar hacia el peor día de su vida. El camino al río era uno que habían caminado cientos de veces. Conocían cada piedra, cada árbol, cada curva. Era camino seguro, familiar, cómodo. «Hace buen día», observó Beatriz, mirando el cielo azul claro. «Perfecto para mercado», acordó Catalina. «Perfecto para aventura», añadió Lucía con sonrisa. Llegaron al río. El puente era viejo, todos lo sabían. Había estado allí desde antes de que nacieran. Madera gastada por años de uso, por lluvias, por tiempo. Pero siempre había resistido. Siempre las había llevado seguras de un lado al otro. «Este puente realmente necesita reparación», murmuró Catalina, estudiándolo con ojo crítico. «Ha estado así por años», respondió Lucía impaciente, ya comenzando a cruzar. «Vamos, quiero llegar antes de que el mercado esté demasiado lleno». Beatriz vaciló. Algo se sentía extraño. No podía identificarlo. Solo una sensación incómoda en su estómago. ¿Premonición, instinto o este solo nerviosismo normal sobre aventura pequeña? «Beatriz, ¿vienes?», llamó Lucía desde el puente. «Sí», respondió Beatriz, sacudiendo la sensación. «Ya voy». Catalina fue última en subir al puente. Siempre la protectora, siempre asegurándose de que sus hermanas estuvieran seguras primero. Llegaron a la mitad del puente. El río corría rápido debajo de ellas. Era principios de primavera, el hielo recién derretido hacía que el agua estuviera alta, y entonces sucedió, el crujido, el sonido de madera vieja finalmente cediendo, el momento de terror cuando el mundo cayó de debajo de sus pies, el grito colectivo, la caída, y luego el choque del agua helada. Beatriz nunca olvidaría esa sensación, el frío tan intenso que era como ser golpeada, el agua llenando su nariz, su boca, sus pulmones, el pánico absoluto mientras la corriente la arrastraba, pero era nadadora fuerte, siempre lo había sido, así que luchó, pateó, rompió la superficie, jadeando por aire, miró alrededor frenéticamente. «Catalina, Lucía, aquí». El grito de Lucía aterrorizado. Estaba a pocos metros de distancia, luchando contra la corriente, sus ropas pesadas arrastrándola hacia abajo. «Beatriz», el grito de Catalina, más lejos río abajo. «Ayuda, no puedo». El agua era brutal, fría como la muerte, rápida como pesadilla. Y Beatriz se dio cuenta con horror creciente que no podía alcanzar a ambas. Vio una roca grande, su única oportunidad. Nadó hacia ella con toda su fuerza, luchando contra la corriente que trataba de arrastrarla. Sus dedos agarraron la roca, se aferraron, se mantuvieron. Pero ahora estaba estacionaria mientras sus hermanas eran arrastradas. «Beatriz». Los gritos venían de direcciones diferentes. Lucía más cerca, Catalina más lejos. El cerebro de Beatriz trabajaba a velocidad frenética. Si soltaba la roca, la corriente la arrastraría. Tendría que elegir una dirección, una hermana. Solo podría salvar a una. Lucía estaba más cerca, más joven, menos experimentada en agua, ya hundiéndose. Sin ayuda, moriría en segundos. Catalina estaba más lejos, más fuerte, mejor nadadora. Tal vez podría salvarse sola. Tal vez la corriente era demasiado fuerte. Tal vez también estaba muriendo, y solo era mejor en ocultarlo. El tiempo se ralentizó.
Esos 3 segundos se sintieron como eternidad. Beatriz miró a Lucía, 15 años, toda su vida por delante, los sueños que siempre hablaba de viajes y aventuras y amor y familia. Su hermana bebé, la que habían protegido desde que nació. Beatriz miró a Catalina, 25 años, quien había dado toda su vida por ellas, quien había rechazado matrimonio y amor y su propia felicidad para criarlas. Su hermana, su madre, su todo. ¿Qué haces cuando no hay buena elección? Cuando cualquier decisión significa pérdida, cuando salvar una vida significa condenar otra. En la mente de Beatriz, voces chocaban. GP salva a Catalina. Te crió, te ama, le debes tu vida. GP salva a Lucía. Es más joven, tiene más futuro, más P, O, T, E, N, C, E, I. GP salva a Catalina. Es quien elegiría a Catalina. Ella siempre pone a otros primero. Te salva a Lucía. Es lo que querría Catalina. Siempre protege a la más jata o vi. FT. No puedes elegir. No debes elegir. Tienes que elegir. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Y en ese momento congelado, Beatriz recordó algo. Una conversación de meses atrás. Lucía hablando sobre su futuro, como siempre. Y Catalina respondiendo, con esa sonrisa sabia. Tú tienes tanto tiempo por delante, pequeña, tanto que ver y hacer. Yo ya he vivido mi vida, y ha sido buena vida porque ustedes estaban en ella. No había sido presagio, solo había sido Catalina siendo Catalina, generosa, amorosa, siempre poniendo a otros primero. Pero ahora esas palabras resonaban. Yo ya he vivido mi vida. ¿Era permiso? ¿Era guía? ¿O era Beatriz, racionalizando lo que estaba a punto de hacer? No había tiempo para analizar, solo para actuar. Beatriz soltó la roca. Se lanzó hacia Lucía. Agarró su brazo justo cuando su cabeza se hundía bajo el agua. Luchó contra la corriente con fuerza que no sabía que tenía. Arrastró a Lucía hacia la orilla, mientras la niña tosía y jadeaba. Y solo cuando ambas estaban seguras en tierra, cuando Beatriz había volteado a Lucía de lado y presionado su espalda hasta que el agua salió de sus pulmones, solo entonces Beatriz miró hacia el río, buscando a Catalina, esperando verla nadando hacia la orilla también, esperando que su hermana mayor, su madre, su salvadora, también se hubiera salvado, pero Catalina no estaba allí. Catalina. El grito de Beatriz desgarró su garganta. Catalina corrió río abajo por la orilla, resbalando en barro, tropezando con rocas, sin importarle nada excepto encontrar a su hermana. Catalina, por favor. Pero el río solo corría, indiferente, el agua fría llevándose todo, llevándose a Catalina. Lucía, todavía tosiendo agua, se arrastró hasta Beatriz. ¿Dónde está? ¿Dónde está Catalina? No lo sé, sollozó Beatriz. No la veo, no puedo, tenemos que encontrarla, insistió Lucía, tratando de ponerse de pie con piernas temblorosas. Tenemos que, no puedes ni caminar, dijo Beatriz, aunque ella misma estaba temblando tanto que apenas podía mantenerse de pie. Tienes que quedarte aquí, recuperar fuerzas. Yo iré a buscar ayuda. Corrió de vuelta al pueblo. Cada paso era agonía. Cada segundo que pasaba era segundo que Catalina podría estar muriendo. O ya muerta. Por favor, pensó Beatriz, por favor que esté viva, por favor que se haya agarrado de algo, por favor que, pero en lo profundo, ya lo sabía, la forma en que Catalina había desaparecido bajo el agua, la fuerza de esa corriente, lo frío que estaba el agua. Nadie podría sobrevivir eso solo. Y Catalina había estado sola, porque Beatriz la había dejado sola, porque Beatriz había elegido a Lucía. El pueblo organizó búsqueda inmediatamente, hombres con cuerdas y ganchos, recorriendo las orillas, buscando en cada poza, cada recodo, cada lugar donde un cuerpo podría quedar atrapado.
Encontraron a Catalina 3 días después, una milla río abajo, atrapada entre rocas en aguas poco profundas, su cuerpo pálido, su cabello oscuro extendido como algas, sus ojos, esos ojos cálidos y amorosos que siempre miraban a Beatriz con tanto cariño, ahora abiertos pero vacíos, y su mano derecha todavía estaba extendida, alcanzando, como si incluso en la muerte estuviera tratando de alcanzar a sus hermanas. Beatriz vomitó cuando la vio, el horror, el dolor, la culpa, todo demasiado. Cayó de rodillas en el barro y lloró hasta que no quedaron lágrimas. Lo siento, susurraba una y otra vez. Lo siento, Catalina, lo siento mucho. Lucía estaba allí también, llorando igual de fuerte. No es tu culpa, seguía diciendo. No es tu culpa, Beatriz. Pero era su culpa. ¿Cómo no podía serlo? Había tenido elección, y había elegido. El funeral fue 3 días después, pequeño, sombrío. El sacerdote habló sobre voluntad de Dios, sobre cómo todos tienen su tiempo, sobre cómo Catalina estaba en lugar mejor ahora. Pero esas palabras eran huecas. ¿Cómo podría cualquier lugar ser mejor que estar con las hermanas que amaba? ¿Cómo podría la voluntad de Dios ser que mujer de 25 años, mujer que había sacrificado todo por su familia, muriera ahogada en río mientras sus hermanas vivían? Hiciste lo mejor que pudiste, le decía la gente. No podías salvar a ambas. Salvaste a tu hermana, decían otros. Eso es heroico. Catalina habría estado orgullosa, algunos afirmaban, pero Beatriz no escuchaba, o si escuchaba, no creía, porque sabía la verdad que nadie más parecía entender o admitir. Había elegido, activamente, conscientemente, había decidido que la vida de Lucía valía más que la de Catalina, y ahora tendría que vivir con esa decisión todos los días por el resto de su vida. Los primeros meses después de la muerte de Catalina fueron borrosos. Beatriz se movía a través de los días como autómata. Despertaba, cocinaba, limpiaba, trabajaba, dormía, repetía, pero nada tenía significado, nada traía alegría. Todo era solo movimiento, existencia sin vivir. Lucía lo intentaba. Dios, ¿cómo lo intentaba? Intentaba cocinar como Catalina había cocinado. Intentaba cuidar de la casa como Catalina la había cuidado. Intentaba ser lo que Catalina había sido, pero no era Catalina, y cada intento era recordatorio doloroso de quien no estaba allí. Beatriz, decía Lucía suavemente, tienes que hablar conmigo, tienes que dejarme entrar. No hay nada que decir, respondía Beatriz. Hay todo que decir, insistía Lucía. Perdiste a tu hermana. Yo perdí a mi hermana, estamos ambas sufriendo. Pero no es lo mismo, explotaba Beatriz. Tú la perdiste, yo la maté, no la mataste, gritaba Lucía. El río la mató, el puente la mató, la situación imposible la mató. Pero tú no, la dejé morir, insistía Beatriz. Es lo mismo. No, Lucía negaba con la cabeza violentamente. No es lo mismo, elegiste salvar una vida. No elegiste quitar otra, pero Beatriz no podía aceptar esa distinción. Para ella, eran inseparables. Salvar a Lucía había significado perder a Catalina. Elección y pérdida eran 2 caras de la misma moneda terrible. Pasaron los meses, luego 1 año. La culpa no disminuía, si acaso crecía, porque con cada día que pasaba, Beatriz veía más claramente todo lo que Catalina había perdido. Vio la primavera llegar y recordó cómo Catalina amaba las flores. Vio el verano y recordó cómo Catalina disfrutaba el sol. Vio el otoño y recordó cómo Catalina recolectaba hierbas. Vio el invierno y recordó cómo Catalina contaba historias junto al fuego. Cada estación era otra cosa que Catalina nunca experimentaría de nuevo. Otra belleza que nunca vería. Otro momento que nunca viviría. Y todo porque Beatriz había elegido a Lucía. Las pesadillas comenzaron alrededor del año. La misma cada noche estaba en el río otra vez. Las 2 manos extendidas, pero esta vez, cuando elegía a Lucía, Catalina no solo se hundía, hablaba.
¿Por qué ella y no yo?, preguntaba con voz llena de dolor. ¿No te importaba? Sí me importabas, gritaba Beatriz en el sueño. Te amaba, te amo. Entonces, ¿por qué me dejaste morir? Porque no podía salvar a ambas, porque tenía que elegir. ¿Porque qué? ¿Porque su vida valía más que la mía? No, no es eso. Entonces, ¿qué es? Explícame, Beatriz. Hazme entender por qué soy la que está muerta. Y Beatriz no tenía respuesta. Despertaba gritando, sudando, llorando. Lucía corría a su habitación. Otra vez la pesadilla, confirmaba Beatriz. ¿Qué dice Catalina esta vez? Pregunta por qué la dejé morir. ¿Y qué le dices? Nada, admitía Beatriz. No tengo respuesta. Tal vez, sugería Lucía gentilmente. Es porque no hay respuesta. Tal vez, no hay razón. Solo hubo situación imposible y decisión imposible. Pero eso no satisfacía a Beatriz, porque significaba que la muerte de Catalina no tenía sentido. Era solo crueldad aleatoria, y eso era insoportable de contemplar. 2 años después del accidente, algo cambió. Beatriz estaba en el mercado, comprando vegetales, cuando escuchó risa genuina, alegre. Se volvió y vio a Lucía hablando con joven comerciante. La forma en que Lucía sonreía, la forma en que el joven miraba a Lucía, la forma en que coqueteaban inocentemente. Y Beatriz se dio cuenta, Lucía estaba viva, no solo existiendo, como Beatriz había estado haciendo, sino realmente viva, creciendo, cambiando, experimentando alegría. ¿Debería estar feliz por eso? ¿Debería celebrar que al menos una de ellas estaba viviendo plenamente? Pero todo lo que sentía era dolor, porque Catalina nunca tendría eso. Nunca conocería joven comerciante, nunca coquetearía, nunca se enamoraría. Todo eso había sido robado de ella, por el río, por el puente, por la elección de Beatriz. 3 años después del accidente, Lucía anunció que se casaría. El joven comerciante cuyo nombre era Miguel la había pedido en matrimonio. Y Lucía, radiante de felicidad, había aceptado. ¿Estás feliz por mí?, preguntó Lucía a Beatriz cuando le dio la noticia. Por supuesto, mintió Beatriz. Estoy muy feliz, pero no era felicidad lo que sentía. Era rabia, rabia injusta, irracional, pero abrumadora. ¿Cómo se atrevía Lucía a ser feliz? ¿Cómo se atrevía a seguir adelante? ¿Cómo se atrevía a vivir vida completa y hermosa cuando Catalina estaba muerta? Sabía que no era justo. Sabía que Lucía no había elegido sobrevivir más de lo que Catalina había elegido morir. Sabía que Lucía merecía felicidad tanto como cualquiera. Pero la emoción era más fuerte que la lógica. Y Beatriz apenas podía mirar a su hermana sin ver el costo de esa sonrisa, sin ver el precio de esa felicidad, sin ver a Catalina hundiéndose bajo el agua mientras Lucía era salvada. La boda fue pequeña, pero hermosa. Lucía se veía radiante. Miguel parecía hombre decente que genuinamente la amaba. Beatriz sonrió en los momentos correctos, felicitó en los momentos correctos. Actuó el papel de hermana mayor feliz, pero por dentro sentía como si estuviera en funeral, no boda, porque todo lo que veía era ausencia. La silla vacía donde Catalina debería haber estado. El papel que ella debería haber desempeñado como hermana mayor, dando consejos, compartiendo sabiduría. Catalina habría amado esto, le dijo Lucía durante la celebración, lágrimas en sus ojos. Habría estado tan feliz por mí, sí, acordó Beatriz. Habría estado feliz. Si estuviera viva, pensó amargamente, si yo no la hubiera dejado morir. 4 años después del accidente, Lucía tuvo un hijo, un niño hermoso y saludable, que lloraba con fuerza, y tenía ojos oscuros de su madre. Lo llamaron Mateo. ¿Quieres sostenerlo?, preguntó Lucía a Beatriz, ofreciéndole al bebé con sonrisa cansada pero feliz. Beatriz miró al niño, tan pequeño, tan inocente, tan completamente ajeno al dolor que su existencia causaba. Porque este niño,
Esta vida nueva y hermosa solo existía porque Beatriz había salvado a Lucía. Si hubiera elegido diferente en el río, Lucía estaría muerta. Miguel nunca la habría conocido, y este niño nunca habría nacido. Debería ver eso como justificación, como evidencia de que hizo la elección correcta, pero todo lo que veía era otra cosa que Catalina nunca tendría. Catalina nunca sería tía, nunca sostendría a este bebé, nunca lo vería crecer. No puedo, susurró Beatriz, retrocediendo del bebé. Lo siento, Lucía, no puedo. ¿Por qué no?, preguntó Lucía, confundida y lastimada. Porque Beatriz luchaba por palabras. Porque cada vez que miro a Mateo, veo lo que Catalina perdió, veo la vida que nunca tendrá, los niños que nunca sostendrá. Y no puedo, simplemente no puedo. Beatriz, dijo Lucía suavemente, Catalina no querría esto, no querría que te torturaras así. ¿Cómo lo sabes?, explotó Beatriz. ¿Cómo sabes que querría? Está muerta. No podemos preguntarle. La conocía, respondió Lucía con calma. Y tú también. Y ambas sabemos que habría querido que fuéramos felices, que viviéramos, que amáramos. ¿Cómo puedo ser feliz cuando ella no está aquí para serlo también? Siendo feliz, dijo Lucía simplemente. Ese es cómo, viviendo, amando, encontrando alegría. Eso es lo que ella habría querido. Pero Beatriz no podía aceptar eso, porque aceptarlo significaría perdonarse, y no merecía perdón. 5 años después del accidente, Beatriz tomó decisión. No podía vivir así más. No podía despertar cada día con este peso, esta culpa, este dolor sin fin. Así que decidió irse. ¿A dónde?, preguntó Lucía cuando Beatriz le dijo. No lo sé, respondió Beatriz honestamente. Solo lejos, lejos de aquí, lejos del río, lejos de los recuerdos. ¿Me estás dejando? La voz de Lucía se quebró. No a ti, intentó explicar Beatriz. A todo esto, a la vida que podríamos haber tenido si Catalina viviera. No puedo, Lucía. Cada vez que te miro, veo lo que costó salvarte, y amo que estés viva. Pero también duele tanto que casi no puedo respirar. ¿Qué harías si salvar una vida significara perder otra? Si cada día fuera recordatorio de tu elección imposible, si el amor se mezclara con tanto dolor que no pudieras separar uno del otro, entonces ve, dijo Lucía finalmente, lágrimas corriendo por su rostro. Si necesitas irte para sanar, ve. Pero Beatriz, espero que encuentres lo que estás buscando. Espero que encuentres manera de perdonarte, porque te mereces perdón, te mereces paz. Beatriz se fue al día siguiente con solo mochila pequeña. Caminó hacia el desierto sin plan, sin destino, sin nada excepto necesidad de escapar de su propia mente. El desierto era brutal, el sol ardiente durante el día, el frío mordiente durante la noche. Pero Beatriz apenas lo notaba. El dolor físico era bienvenido comparado con el dolor emocional que llevaba. Caminó durante días, bebió cuando encontraba agua, comió cuando encontraba comida, pero principalmente solo caminó, un pie delante del otro, moviéndose hacia adelante sin ninguna idea de hacia dónde. En su cuarto día, encontró arroyo pequeño, agua fresca y fría. Se arrodilló para beber, y mientras el agua tocaba sus labios, algo en ella se rompió. Lloró, profundamente, dolorosamente. Todos los años de contención, de control cuidadoso, de mantener su dolor oculto, todo salió a la vez. Lo siento, gritó al cielo vacío. Lo siento, Catalina. Lo siento mucho, debería haberte salvado. Debería haber encontrado manera. Debería haber sido mejor, más fuerte, más rápida. Debería haber que... Una voz detrás de ella. Beatriz se giró, asustada. Allí, de pie a pocos metros, estaba hombre apache, alto, imponente, con cabello negro largo atado con cuentas de turquesa. Vestía pantalones y chaleco de cuero tradicional. Llevaba arco en su espalda. Pero lo que más notó Beatriz fueron sus ojos. Ojos que habían visto dolor. Ojos que entendían.
¿Quién eres?, preguntó, limpiando lágrimas rápidamente. Me llamo Masca, respondió, su español claro pero con acento. Estaba cazando cuando escuché tu llanto. Sonaba como alguien en mucho dolor. Estoy bien, mintió Beatriz. Automáticamente, Masca la estudió por momento largo. No, dijo simplemente. No lo estás. Alguien que está bien no camina sola en desierto llorando nombre de hermana muerta. Beatriz se congeló. ¿Cómo sabes? Estabas gritando su nombre, explicó. Catalina, estabas pidiéndole perdón por no salvarla. No había punto en negarlo. Sí, mi hermana murió hace 5 años, y fue mi culpa. ¿Tu culpa? Masca se sentó cerca, manteniendo distancia respetuosa. ¿Cómo? Y así, con sol del desierto ardiendo sobre ellos, Beatriz le contó todo. No versión editada que había dado a otros, sino verdad completa. El puente, la caída, el agua helada, las 2 manos extendidas, los 3 segundos, la elección. La forma en que había agarrado a Lucía y dejado que Catalina se hundiera. Contó sobre los 5 años desde entonces, la culpa, las pesadillas, la forma en que no podía mirar a Lucía sin ver el costo, la forma en que cada momento de felicidad de Lucía era recordatorio de lo que Catalina había perdido. Masca escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, hubo largo silencio. Luego dijo 2 palabras simples. Yo también. Beatriz lo miró con sorpresa. ¿Qué? Yo también hice elección imposible, explicó Masca. Yo también cargo culpa que no me deja vivir. Yo también he pasado años preguntándome si elegí mal. ¿Qué pasó?, preguntó Beatriz suavemente. Y Masca le contó su historia. Había sucedido 7 años atrás. Su tribu apache había sido atacada por bandidos mexicanos, hombres sin honor, buscando robar caballos y suministros. Masca era guerrero. Su deber era defender la tribu. Cuando comenzó el ataque, corrió a la línea de defensa con los otros guerreros. Era su rol, su responsabilidad, lo que había entrenado toda su vida para hacer. Pero su familia, su esposa Aiyana y su hijo de 4 años, Nahuel, estaban en el otro lado del campamento, lejos de la batalla principal, pero no fuera de peligro. Mientras Masca luchaba, escuchó gritos viniendo de esa dirección. Vio humo subiendo, y supo que su familia estaba en peligro. Tuve que elegir, dijo Masca, su voz áspera con emoción. Quedarme y luchar con los guerreros, cumplir mi deber con la tribu, o dejar mi puesto y correr hacia mi familia. ¿Qué elegiste?, susurró Beatriz, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Me quedé, dijo Masca. Luché, defendimos el campamento, rechazamos a los bandidos, ganamos la batalla, y cuando terminó, cuando finalmente pude correr hacia donde estaba mi familia, se detuvo, su mandíbula apretada, sus manos convertidas en puños. ¿Qué encontraste?, preguntó Beatriz gentilmente. Nuestro tipi había sido quemado, y dentro, su voz se quebró. Dentro estaban Aiyana y Nahuel, muertos, quemados por los bandidos que habían llegado tan lejos mientras yo luchaba en el otro lado del campamento. Masca, Beatriz alcanzó instintivamente, tocando su brazo. Lo siento mucho. Durante años, continuó Masca, me he preguntado, ¿habría hecho diferencia? Si hubiera elegido diferente, si hubiera corrido hacia ellos en lugar de quedarme con los guerreros, ¿podría haberlos salvado? ¿O habría muerto con ellos, dejando a mi tribu sin defensor? No puedes saber, dijo Beatriz. Exactamente, concordó Masca. No puedo saber, y esa incertidumbre me ha perseguido cada día desde entonces, porque tal vez elegí mal, tal vez prioricé deber sobre amor, tal vez valoré la tribu sobre mi propia familia, y ahora están muertos, y yo vivo con esa elección. «¿Pero cumpliste tu deber?», señaló Beatriz. «Protegiste a la tribu, y tú salvaste a quien podías alcanzar», respondió Masca, mirándola directamente. «Salvaste a hermana más joven, a quien tenía más vida por delante.
Pero ninguno de nosotros puede aceptar eso, ¿verdad? Porque aceptarlo significaría que hicimos lo correcto. Y si hicimos lo correcto, ¿por qué duele tanto? Lágrimas llenaron los ojos de Beatriz. Sí, exactamente eso. He pasado 7 años castigándome, admitió Masca. Dejé mi tribu, vagué solo, pensé que merecía estar solo porque no salvé a quienes más amaba. No merecía alegría, no merecía compañía, no merecía nada excepto soledad y dolor. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora?, preguntó Beatriz. ¿Por qué no sigues vagando? Porque hace 1 año, dijo Masca, conocí a anciano sabio de otra tribu, le conté mi historia, y me dijo algo que cambió mi perspectiva. ¿Qué dijo? Masca respiró profundamente. Dijo, la culpa del sobreviviente es tributo que pagamos por vivir, pero no es deuda que nunca se puede pagar. Es recordatorio de amar, de valorar, de honrar a quienes perdimos no muriendo con ellos, sino viviendo de manera que haga que su pérdida signifique alejé o punto comilla. Beatriz dejó que esas palabras la penetraran. No estoy segura de entender. Significa, explicó Masca pacientemente, que Catalina no murió para que sufrieras para siempre. Murió o no pudiste salvarla para que Lucía pudiera vivir. Y Lucía está viviendo. Se casó, tuvo hijo, tiene futuro. Eso no es traición a Catalina, es honrarla. Es hacer que su pérdida tenga propósito. Pero yo elegí, insistió Beatriz. Elegí activamente a Lucía sobre Catalina. Sí, acordó Masca. En 3 segundos, con agua helada y 2 personas ahogándose, tomaste decisión. No fue perfecta, no fue fácil, fue humana. Y ser humano significa tomar decisiones imposibles a veces. Significa hacer lo mejor que puedes con información y tiempo que tienes. Significa aceptar que no siempre podemos salvar a todos. Pero ¿cómo vivo con eso? La voz de Beatriz se quebró. ¿Cómo me perdono? Honestamente, dijo Masca, no lo sé completamente. Yo aún estoy aprendiendo, pero he descubierto algunas cosas que ayudan. ¿Cómo qué? Como hacer cosas que habrían hecho orgullosos, dijo Masca. Mi esposa Ayana amaba ayudar a otros. Era sanadora, cuidaba de enfermos y heridos, así que comencé a hacer lo mismo. Cazaba para ancianos que no podían. Protegía a viajeros vulnerables. Compartía lo que tenía con quienes necesitaban. ¿Y eso ayudó? Sí, asintió Masca. Porque con cada acto de bondad sentía que honraba su memoria, que mantenía vivo su espíritu, que su amor y compasión continuaban a través de mis acciones. ¿Y tu hijo? La expresión de Masca se suavizó. Nahuel soñaba con ser guerrero. A los 4 años ya practicaba con arco pequeño que le había hecho. Así que comencé a entrenar jóvenes de mi tribu. Les enseñé a luchar, a cazar, a proteger a los débiles, y con cada lección sentía que mantenía vivo el sueño de mi hijo. ¿Entonces el perdón no viene de olvidar?, preguntó Beatriz. Viene de honrar, exacto, confirmó Masca. No puedes cambiar el pasado, no puedes deshacer tus elecciones, pero puedes darle significado, puedes hacer que el dolor sirva propósito, puedes transformar culpa en tributo. Se quedaron sentados juntos mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. 2 extraños unidos por tipo similar de dolor. 2 sobrevivientes de elecciones imposibles. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó Beatriz eventualmente. Ni siquiera me conoces. Porque alguien me ayudó una vez, respondió Masca. Y porque reconozco esa mirada en tus ojos. La mirada de alguien que ha decidido que no merece vivir. Y estoy aquí para decirte que estás equivocada. Mereces vivir, Beatriz. Catalina habría querido que vivieras. No lo sabes, protestó Beatriz. No lo sé, desafió Masca. Dijiste que Catalina había renunciado a su propia vida por sus hermanas, que había rechazado matrimonio para cuidarlas, que había sacrificado su propia felicidad para asegurar la de ustedes.
¿Crees que mujer así querría que te destruyeras por no poder salvarla? Beatriz no tenía respuesta. Ven, dijo Masca, poniéndose de pie. Mi campamento está cerca. Necesitas comida, necesitas descanso, y mañana, si quieres, podemos hablar más. ¿Por qué confiaría en ti?, preguntó Beatriz, aunque sentía que ya lo hacía. ¿Por qué?, dijo Masca con sonrisa leve. Ambos conocemos el peso de la culpa del sobreviviente, y ese es vínculo más fuerte que sangre. Entendemos dolor mutuo de manera que nadie más puede, y a veces eso es suficiente. Beatriz lo siguió a su campamento. Era simple. Refugio pequeño hecho de pieles, fuego, algunas provisiones. Vida de hombre que vivía solo, sin necesitar mucho. Masca le dio comida venado seco, algunas raíces, bayas, y agua fresca de su cantimplora de cuero. Gracias, dijo Beatriz, comiendo con apetito que no había tenido en días. Esto es, necesitaba esto. Te ves como si no has comido apropiadamente en semana, observó Masca. No lo he hecho, admitió Beatriz. No he estado prestando atención a esas cosas. Cuando estamos en dolor, dijo Masca, es fácil descuidar nuestras necesidades básicas. Pero cuidar de tu cuerpo es parte de cuidar de tu alma. Catalina habría querido que te cuidaras. El nombre de Catalina todavía dolía al escucharlo, pero con Masca dolía un poco menos, porque él entendía, él había estado donde ella estaba, y había encontrado manera de continuar. Esa noche, Beatriz durmió por primera vez en meses sin pesadillas. Tal vez era el agotamiento del viaje, tal vez era el alivio de finalmente hablar con alguien que entendía, o tal vez era simplemente el comienzo de algo nuevo. No sanación completa, pero al menos el primer paso hacia ella. Cuando despertó, el sol apenas comenzaba a salir. Masca ya estaba despierto, avivando el fuego, preparando desayuno. Buenos días, dijo cuando vio que Beatriz estaba despierta. Buenos días, respondió. ¿Dormiste bien, como siempre?, dijo Masca con encogimiento de hombros. El sueño viene más fácil que antes, pero las pesadillas nunca han desaparecido completamente. ¿Aún las tienes?, preguntó Beatriz con sorpresa. A veces, admitió, no tan seguido como antes, pero sí, a veces veo el fuego, veo el tipi, veo lo que estaba adentro, y me despierto sudando, preguntándome qué habría pasado si hubiera elegido diferente. Pero pensé que habías encontrado paz. He encontrado más paz, corrigió Masca. No paz completa. No estoy seguro de que eso sea posible para personas como nosotros. Pero he aprendido a vivir con el dolor, a llevarlo sin dejar que me aplaste. Y algunos días, eso es suficiente. Desayunaron juntos, maíz simple y té de hierbas que Masca había recolectado. Y mientras comían, Beatriz preguntó, ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy desde aquí? ¿Qué quieres hacer?, respondió Masca con pregunta. No lo sé, admitió Beatriz. Vine al desierto pensando que no sé qué pensaba. Tal vez que si me alejaba lo suficiente, el dolor se quedaría atrás. Pero está aquí conmigo. Todavía, el dolor siempre viaja con nosotros, dijo Masca. No es algo que podamos dejar atrás. Pero lo que podemos cambiar es cómo nos relacionamos con él. Si lo dejamos definir quiénes somos, o si elegimos ser más que nuestro dolor. ¿Cómo hago eso?, preguntó Beatriz. Empezando pequeño, sugirió Masca. Por hoy tu trabajo es simplemente vivir, comer, beber, respirar. Experimentar este momento sin juzgarlo, sin compararlo con lo que debería haber sido. Solo este momento, tal como es. Eso suena simple, dijo Beatriz. Lo es, acordó Masca. Pero también es lo más difícil que harás, porque cada momento, tu mente querrá ir al pasado, a lo que perdiste, a lo que podrías haber hecho diferente. Tu trabajo es traerla de vuelta al presente, una y otra vez, hasta que se vuelva un poco más fácil. Beatriz se quedó con Masca durante las semanas siguientes.
Él le enseñó cosas prácticas, cómo rastrear animales, cómo encontrar agua, cómo leer las estrellas. Pero más importante, le enseñó cosas sobre sanación. Le enseñó que el dolor no era algo para superar, sino algo para integrar, que nunca desaparecería completamente, pero podría transformarse de peso aplastante a recordatorio suave. Le enseñó que honrar a los muertos no significaba morir con ellos. Significaba vivir de manera que hiciera que sus vidas y sus muertes tuvieran significado. Le enseñó que el perdón no era evento único sino práctica diaria. Levantarse cada mañana y elegir nuevamente perdonarse. Elegir nuevamente vivir. Elegir nuevamente honrar. Mi esposa solía decir, Masca compartió una noche mientras estaban sentados junto al fuego, que la vida está llena de elecciones imposibles, que nadie escapa sin tomar al menos una, y que lo que importa no es la elección en sí, sino lo que haces después. ¿Qué crees que quiso decir?, preguntó Beatriz. Que puedes dejar que la elección te destruya, explicó Masca. Puedes pasar el resto de tu vida revolcándote en culpa, castigándote, muriendo lentamente por dentro. O puedes dejar que te transforme. Puedes usar el dolor como catalizador para convertirte en mejor persona, más compasiva, más comprensiva, más agradecida por cada momento. ¿Tú has hecho eso?, preguntó Beatriz. ¿Te has transformado? Estoy tratando, dijo Masca. Algunos días mejor que otros. Pero sí creo que soy diferente ahora que antes, más consciente de la fragilidad de la vida, más apreciativo de conexiones humanas, más dispuesto a ayudar a otros en dolor porque sé cómo se siente. Como estás ayudándome ahora, observó Beatriz. Como estoy ayudándote ahora, confirmó Masca. Y honestamente, ayudarte también me ayuda a mí. Me recuerda que mi dolor puede tener propósito, que lo que aprendí de mi pérdida puede ayudar a otros a través de las suyas. Y eso hace que la pérdida se sienta un poco menos sin sentido. Después de un mes con Masca, Beatriz supo que era tiempo de regresar. No porque el dolor hubiera desaparecido, todavía estaba allí. Probablemente siempre estaría allí. Pero había cambiado, se había suavizado de algo afilado que la rasgaba por dentro a algo más suave que podía llevar. Voy a volver, le dijo a Masca. Al pueblo, a Lucía. Es decisión valiente, dijo Masca. Huir es fácil, regresar es difícil. Tengo miedo, admitió Beatriz. ¿Qué si veo a Lucía y todo el dolor regresa? ¿Qué si no puedo hacerlo? El dolor regresará, dijo Masca honestamente. Pero ahora tienes herramientas para manejarlo, y tienes a Lucía. Y ella necesita a su hermana, tanto como tú necesitas perdonarte. ¿Vendrás conmigo?, preguntó Beatriz de repente. Al menos parte del camino. Masca sonrió. Me gustaría eso. Viajaron juntos durante 3 días, y en ese viaje, Beatriz sintió algo que no había sentido en 5 años: esperanza. No esperanza de que el dolor desapareciera, sino esperanza de que podría aprender a vivir con él. Cuando llegaron cerca del pueblo de Beatriz, Masca se detuvo. Aquí es donde nos separamos. ¿No vendrás al pueblo?, preguntó Beatriz, decepcionada. Mi camino va en diferente dirección, explicó. Pero Beatriz, estoy orgulloso de ti. Tomar esta decisión, regresar, enfrentar tu dolor en lugar de huir de él, eso requiere más coraje que cualquier batalla. No me siento valiente, admitió. La valentía rara vez se siente como valentía, dijo Masca. Generalmente se siente como miedo que actúas a través de, y eso es lo que estás haciendo. Se abrazaron 2 sobrevivientes de tragedias imposibles, 2 personas que se habían ayudado mutuamente a encontrar camino hacia adelante. Gracias, dijo Beatriz, por verme, por entender, por mostrarme que no estoy sola en esto. Nunca estuviste sola, respondió Masca, solo perdida. Pero ahora has encontrado tu camino. ¿Te veré de nuevo?, preguntó Beatriz. Tal vez, dijo Masca.
Mi ruta de comercio pasa por aquí ocasionalmente, y siento que nuestros caminos se cruzarán de nuevo. El resto del camino al pueblo, Beatriz caminó sola, pero no se sentía sola. Llevaba con ella las lecciones de Masca, el entendimiento de que su dolor podía transformarse, que podía honrar a Catalina viviendo en lugar de muriendo. Cuando finalmente llegó a la pequeña casa que había compartido con sus hermanas, su corazón latía tan fuerte que pensó que podría explotar. Pero alzó la mano y golpeó la puerta. Lucía abrió. Por momento, simplemente se miraron. Luego Lucía dejó escapar sollozo y se lanzó hacia Beatriz, abrazándola con fuerza. Pensé que habías muerto, lloró Lucía. Pensé que te había perdido también. Casi, admitió Beatriz, abrazándola de vuelta. Pero alguien me salvó, alguien que entendió. Entraron a la casa. Lucía preparó té. Y por primera vez en 5 años, las 2 hermanas restantes hablaron, realmente hablaron, sobre Catalina, sobre el río, sobre la elección, sobre el dolor. He estado tan enojada contigo, admitió Lucía. No por salvarme, sino por dejarte consumir por culpa, por no verme, por actuar como si mi vida no valiera lo que costó. Tu vida vale todo, dijo Beatriz con convicción. Esa nunca fue la pregunta. La pregunta era, ¿puedo vivir sabiendo que costó la vida de Catalina? ¿Y puedes?, preguntó Lucía. Estoy aprendiendo, respondió Beatriz. Estoy aprendiendo que Catalina no habría querido esto. No habría querido que me destruyera. Habría querido que viviera, que te amara, que encontrara felicidad. Lágrimas corrían por el rostro de Lucía. Ella te amaba tanto. Siempre decía que eras la más fuerte de nosotras. No me siento fuerte. Pero lo eres, insistió Lucía. Sobreviviste el río. Sobreviviste 5 años de culpa. Sobreviviste el desierto. Y ahora estás aquí, eligiendo vivir en lugar de huir. Eso es fuerza. Los meses siguientes fueron difíciles. La culpa no desapareció de la noche a la mañana. Pero Beatriz practicó lo que Masca le había enseñado. Cada día eligió perdonarse. Cada día eligió honrar a Catalina viviendo. Visitaba la tumba de Catalina regularmente. Al principio solo lloraba, pero eventualmente comenzó a hablar. Hola, Catalina, decía. Soy yo otra vez. Solo quería contarte sobre mi día. Le contaba sobre Lucía, sobre el nieto que Catalina nunca conocería, sobre las pequeñas alegrías y dolores cotidianos de la vida. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, decía. No puedo traerte de vuelta, pero estoy tratando de honrarte. Estoy tratando de vivir de manera que haga que tu pérdida signifique algo. Espero que eso sea suficiente. Espero que me perdones. Un día, 1 año después de regresar del desierto, Beatriz estaba en la tumba cuando sintió presencia familiar detrás de ella. Se giró y vio a Masca. «Viniste», dijo con alegría. «Dije que lo haría», respondió con sonrisa. «¿Cómo has estado?» «Mejor», dijo Beatriz honestamente. «No perfecta, pero mejor. Algunos días son realmente difíciles, pero estoy viviendo, estoy tratando». «Eso es todo lo que podemos hacer», dijo Masca. «Tratar. Cada día, elegir vivir en lugar de simplemente existir». «¿Y tú?», preguntó Beatriz. «¿Has encontrado más paz?» «Un poco más cada día», respondió. «Sigo ayudando a otros, sigo honrando a mi familia, y se ha vuelto más fácil. No fácil, pero más fácil». Masca se quedó en el pueblo durante varios meses. Al principio, fue solo amigo. Alguien que entendía el dolor de Beatriz de manera que nadie más podía, pero lentamente algo cambió entre ellos. La comprensión mutua se profundizó, la amistad se transformó, y un día Beatriz se dio cuenta de que sentía algo más por Masca que solo gratitud. «¿Es correcto?», preguntó una noche, mientras caminaban bajo las estrellas. «¿Sentir esto, cuando ambos perdimos tanto? ¿Por qué no lo sería?», respondió Masca. «Nuestros seres queridos no habrían querido que estuviéramos solos para siempre. Habrían querido que encontráramos alegría de nuevo.
amor de nuevo. Pero se siente como traición, admitió Beatriz. Lo sé, dijo Masca suavemente. A mí también. Pero Beatriz, tal vez es lo contrario de traición. Tal vez es honrarlos, mostrando que sus vidas y sus muertes nos enseñaron a valorar el amor, a no darlo por sentado, a aprovecharlo cuando llega. ¿Estás seguro?, preguntó Beatriz. No, admitió Masca, pero quiero intentarlo de todos modos. Contigo. 2 años después de que Beatriz regresara del desierto, ella y Masca se casaron. Fue ceremonia pequeña pero significativa. Lucía estaba allí con Miguel y el pequeño Mateo, algunos amigos del pueblo, y en espíritu, Beatriz sentía, Catalina también estaba allí, junto con Aiyana y Nahuel. No los estamos olvidando, Beatriz le dijo a la tumba de Catalina antes de la ceremonia. No los estamos reemplazando, pero estamos eligiendo vivir, y creo, espero, que eso es lo que habrías querido. La vida con Masca fue diferente de cualquier cosa que Beatriz había imaginado. Era socio en dolor, pero también en sanación. Entendía sus días malos sin que tuviera que explicar. Y ella entendía los suyos. Tuvieron hijos eventualmente. Una hija a quien llamaron Catalina. Y un hijo a quien llamaron Nahuel. ¿No es extraño?, preguntó Lucía una vez. ¿Nombrar a tus hijos por los que perdiste? No, respondió Beatriz. Es honrar, es asegurar que nunca sean olvidados, que sus nombres sigan vivos, que su memoria continúe. Cuando la pequeña Catalina tenía 5 años, preguntó sobre su nombre. ¿Por quién me llamaron mamá? Beatriz se arrodilló para estar a nivel de ojos. Te llamaron por mi hermana, tu tía. Era mujer increíble que amaba profundamente y se sacrificaba por su familia. ¿Dónde está ahora? Está en el cielo, dijo Beatriz en voz baja. Murió hace mucho tiempo. Pero la honramos recordándola, hablando de ella, viviendo de manera que la habría hecho orgullosa. ¿Yo la hago orgullosa?, preguntó la niña. Cada día, respondió Beatriz, lágrimas en sus ojos. Cada día que eres amable, generosa, amorosa, la haces orgullosa. Los años pasaron, Beatriz envejeció. El dolor de la pérdida de Catalina nunca desapareció completamente, pero se transformó, de herida abierta a cicatriz, de peso aplastante a recordatorio suave. Había días difíciles, días cuando veía algo, un atardecer, una flor, un momento entre sus hijas, y pensaba, Catalina debería ver esto. Había noches cuando despertaba de sueños sobre el río. Pero ahora, en lugar de solo ver las 2 manos y la elección imposible, a veces soñaba con Catalina sonriendo. Catalina diciendo, hiciste bien, estoy orgullosa de ti. No sabía si esos sueños eran reales o solo su mente tratando de sanar. Pero elegía creerlos de todos modos. Cuando Beatriz tenía 50 años, Lucía cayó gravemente enferma. Fiebre, como la que había matado a sus padres. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero la medicina de 1871 era limitada. Beatriz se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano, exactamente como Catalina había sostenido las suyas cuando eran niñas. No te vayas, susurró. Por favor, Lucía, no después de todo. Lucía abrió los ojos débilmente. Beatriz, no lo lamentes. ¿Lamentar qué? Haberme salvado, dijo Lucía. Sé que aún cargas esa culpa, pero necesitas saber, me diste 30 años más. 30 años de amor, de familia, de vida, ese es regalo más grande que alguien podría dar. Pero Catalina, comenzó Beatriz. Catalina habría estado feliz. Interrumpió Lucía con certeza. Habría estado feliz de que al menos una de nosotras vivió, que al menos una tuvo esposo e hijos y vida completa. No desperdicies su sacrificio sintiéndote culpable ahora. ¿Sacrificio? Beatriz nunca había usado esa palabra. Era ambas cosas, explicó Lucía. Era tu elección salvarme, pero también era sacrificio de Catalina, porque si ella hubiera podido elegir, habría elegido que me salvaras también. Eras su hermana.
Conocías su corazón, y en esos 3 segundos elegiste lo que ella habría elegido. Lágrimas corrían libremente por el rostro de Beatriz. ¿De verdad crees eso? Lo sé, dijo Lucía, porque me lo dijo, meses antes del accidente. Estábamos hablando sobre qué haríamos si algo nos pasaba. Y Catalina dijo, lo recuerdo exactamente, dijo, si alguna vez tienes que elegir entre tu futuro y mi pasado, elige el futuro, elige vida. Yo ya he tenido mi vida, y ha sido buena porque ustedes estaban en el a punto comilla. Nunca me dijiste esto, sollozó Beatriz. Porque necesitabas procesar tu dolor, explicó Lucía. Necesitabas tu propio viaje hacia el perdón. Pero ahora, necesitas saber. Hiciste exactamente lo que Catalina habría querido, y ella estaría tan orgullosa de la vida que has vivido desde entonces. Lucía murió esa noche, pacíficamente, con su familia alrededor. El funeral fue más grande que el de Catalina había sido. Lucía había vivido larga vida, había tocado muchas vidas. Su esposo Miguel habló, su hijo Mateo habló, sus nietos hablaron, y finalmente Beatriz habló. Mi hermana Lucía, comenzó, su voz firme a pesar de las lágrimas. Vivió 30 años más de lo que habría vivido. 30 años porque hace mucho tiempo tuve que hacer elección imposible. Durante años me sentí culpable, pero Lucía me enseñó, justo antes de morir, que elegí lo que nuestra hermana Catalina habría querido, que honré los valores de Catalina, protegiendo a la más joven, eligiendo futuro, eligiendo vida. Así que hoy lloro a Lucía, pero también celebro 30 años de vida que no habrían existido. Celebro familia que no habría nacido. Celebro amor que no habría sido compartido. Y le digo a cualquiera que lleve culpa del sobreviviente, no es traición vivir, no es traición elegir, no es traición encontrar alegría, es honrar, es hacer que la pérdida signifique algo. Es vivir completamente para que la muerte no haya sido en vano. Después del funeral, Beatriz visitó ambas tumbas, ahora lado a lado. Están juntas ahora, le dijo a Masca. Sí, concordó, y cumpliste tu promesa. Honraste a ambas. Beatriz vivió 20 años más después de la muerte de Lucía. Vio a sus propios hijos crecer, casarse, tener hijos. Vio a los hijos de Lucía hacer lo mismo. Generaciones que no habrían existido sin una elección terrible hace décadas. Y cada generación escuchaba la historia de las 3 hermanas, la historia del río helado, la historia de la elección imposible, y la historia de cómo el dolor puede transformarse en sabiduría, la culpa en gratitud, la pérdida en legado. Cuando Beatriz tenía 70 años, joven mujer del pueblo vino a verla. Había tenido que hacer su propia elección terrible durante incendio. Beatriz tomó las manos de la mujer y le dijo todo lo que Masca le había dicho a ella tantos años atrás, sobre honrar, sobre transformar dolor, sobre aprender que sobrevivir no es traición. Y al hacerlo, Beatriz se dio cuenta de que su propia pérdida ahora tenía propósito, que su dolor le había dado sabiduría que podía compartir, que Catalina vivía a través de las lecciones que su muerte había enseñado. Cuando Beatriz murió a los 75 años, fue enterrada entre Catalina y Lucía, 3 hermanas, juntas de nuevo en la muerte como habían estado en vida. Su lápida decía, Beatriz quien hizo la elección imposible y aprendió que amar significa a veces elegir, que sobrevivir no es traición y que honrar a los muertos significa vivir completamente. Su historia se contó durante generaciones y se convirtió en más que historia de tragedia. Se convirtió en testamento de resiliencia humana, de cómo los peores momentos pueden eventualmente conducir a la sabiduría más profunda, de cómo el dolor, cuando se transforma en lugar de negarse, puede convertirse en fuente de compasión, comprensión y sanación. Porque esa fue la lección final de Beatriz, que cada vida salvada es regalo, cada elección imposible es acto de amor,
Y cada día vivido completamente es honrar a quienes ya no pueden vivir, no porque olvidamos, sino porque recordamos, y en ese recuerdo encontramos no solo dolor, sino también propósito, no solo pérdida, sino también legado, no solo muerte, sino también siempre la posibilidad de transformación.